María Godínez y de nueva cuenta me da mucho gusto estar contigo compartiendo estos videotips. El día de hoy hablaré de un tema muy importante en la vida de los que se dedican directamente al tema de las ventas. Muy frecuentemente me escriben o me preguntan, oye, Ana, es que ¿cuáles son así las 5 o 6 cosas que debo hacer y que nunca debo de olvidar en mi carrera para cada vez ser más exitosos? Bueno, esas cosas son las que te voy a compartir el día de hoy. Y en primer lugar quiero decirte una estadística. Solamente el 5% del total de los vendedores preparan sus presentaciones. Es decir, cada que van con un nuevo cliente, se toman un tiempo, analizan el perfil de ese cliente, preparan qué le van a llevar, qué van a presentarle y finalmente se presentan preparados para tener una cita exitosa. Lo primero que yo quiero compartirte para que cada vez tú logres ser un vendedor más exitoso es que lo primero que debes de definir son las metas. Las metas claras que tienes tú como vendedor dentro de tu organización. Es decir, cuánto quieres vender en este año, cuánto quieres ganar, qué vas a hacer con ese dinero. Porque muchas veces nada más estás ahí trabajando y no tienes ni idea de lo que tienes que vender, simplemente estás viviendo un día. Pero no sabes lo grande que puedes hacer si tuvieras una meta definida que despertara en ti ambición. Ambición es una palabra clave que tienen todos los vendedores que son exitosos, de que día a día van por más, tienen hambre de vender más. Para llegar a esto y cumplir las metas de un vendedor, sin duda vamos a entrar al segundo punto que es clave en un vendedor y es la preparación. No se vale que tratemos de la misma manera a todos los clientes. Todos los clientes, así como las personas, son diferentes. Entonces se vale que un vendedor se prepare, investigue un poco el perfil del cliente a través de cualquier medio, como puede ser internet, y prepare qué va a hablar con ese cliente. Es muy importante que tengamos en mente que cada persona es diferente. ¿A qué me refiero con preparación? Preparación desde el momento de qué vas a llevar, qué folletos, qué dípticos, que tengas tarjetas de presentación, si le vas a dar algún video. Es decir, todo lo que va a hacer y asegure que tú tengas una excelente presentación de venta. Una vez que llega este momento de preparación, sin duda viene el momento en que te vas a presentar con el cliente y aquí entramos al punto número 3 y es cuidan su imagen personal y la profesionalizan. Es decir, todo vendedor exitoso es impecable, viste con honor y respeto a ese cliente que va a ir a visitar y sin duda se presenta y hace de su persona un recurso. Es decir, utiliza el principal recurso que él tiene y es agradable con la persona a través de lo que trae puesto, a través de cómo se está comunicando con la persona que tiene ahí enfrente. El siguiente punto que también hace un vendedor exitoso es durante la presentación y gracias a la preparación que tuvo previa, máximo hablan 5 o 10 minutos. Y todo el demás tiempo escuchan al cliente para detectar realmente cuál es la necesidad que en ese momento tiene esa persona. Una vez que escucharon, entendieron la necesidad, pues es ahí donde el vendedor brinda una solución a ese cliente o a ese prospecto que tiene ahí enfrente. Esto es algo que muchos vendedores yo sugiero siempre que lo revisen, porque el modelo tradicional de ventas es que llegas, te sientas y tú hablas toda la media hora, a la hora de tus productos y nunca escuchaste a ver, oye, qué necesidad tiene, qué ha estado utilizando ese cliente anteriormente, ha probado antes mis productos, entonces no tienes información y al no tener información, pues simplemente vas a terminar con una reunión que el cliente te va a decir, pues después te llamo. Y ese después te llamo nunca sucede y tú estás esperanzado una venta que probablemente no va a llegar. Entonces, para que esto no suceda, tienes que tener muy presente que la mayor parte del tiempo cuando tú estés frente a un cliente, debes escuchar, preguntar, para al final tú brindar una solución. El siguiente paso es que no permitas salirte de esa sesión con el cliente o de esa cita sin una respuesta. El vendedor o los vendedores a lo que más le temen es a preguntar si tu producto o servicio es lo que quiere el cliente. Entonces no lo preguntas y entonces le dices, bueno, ¿qué le pareció? Y si el cliente es alguien que pues no es así como muy fácil de decirte o muy directo que te diga, pues no, tu producto no me sirve, pues probablemente te va a decir muy amablemente, pues comunícate conmigo la semana que entra o llámale a mi secretaria. Y así vas a estar semana y semana por no haber en ese momento obtenido la respuesta del cliente. Entonces, eso que te digo es en serio, o sea, realmente si hiciste una presentación exitosa y creaste una empatía y fuiste agradable con ese cliente que tuviste al frente, simplemente pregúntale. Entonces, en base a lo que platicamos, en base a las necesidades que tú me estás comentando, ese es el producto que yo te ofrezco. ¿Qué te parece?
Así de sencillo. Y de ahí siguen los siguientes pasos, que es el final. Asegúrate de tener claro con quién vas a contactarte después. Si el cliente te dijo que sí, ¿cuál va a ser el siguiente mecanismo que vas a utilizar con él para asegurar la venta? Si hay que firmar un contrato, si hay que llevarle alguna muestra o lo que tú tengas que hacer de acuerdo a lo que tú te dediques. Y finalmente, el último tip que hace un vendedor exitoso es reflexión. Ya se acabó esta cita con el cliente, salió con una respuesta, si le fue bien pues fue un sí y vendió, o probablemente salió con un no, pero adivínale qué, al salir con un no tiene que generar más opciones para buscar clientes que le digan sí. Entonces ahí es donde tú, de regreso a tu oficina, en tu coche o donde vayas, te vas a preguntar, oye, a ver, de esta sesión con este cliente, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y qué aprendí? Estas 3 preguntas, créeme lo que han sido la clave para que yo en 5 años haya podido duplicar mis ventas. Porque constantemente estoy analizando, esto que hice funcionó, y si funcionó, lo tengo que seguir repitiendo. Y si no funcionó, pues adivínale, no lo tienes que volver a hacer y lo tienes que mejorar. Si tú en tu mente tienes claro que quieres ser un vendedor exitoso y has despertado esa ambición por cada vez vender más, sin duda debes de tomar muy en cuenta estos tips que te acabo de comentar. Espero esto sea de utilidad para ti y que tengas un excelente día. Hasta la próxima.